Nos encontramos desde el Museo de los Conspiradores y los invitamos a visitar esta exposición que estará temporalmente. Y en nuestro acercamiento literario del día de hoy vamos a tratar las notas sobre el paisaje de Pío Baroja, sobre todo en su texto Camino de Perfección. En las novelas de Baroja, el paisaje tiene tal riqueza y novedad en su tratamiento y en su función estructural dentro de cada obra que merece la pena insistir en su estudio a pesar de su tema ya tratado en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, dentro de lo que Juan Ramón Jiménez ha considerado como una época, el modernismo, y más específicamente dentro del grupo llamado la generación del 98. La descripción del campo español recibe en la literatura el caudal de una variada gama de influjos, el impresionismo pictórico y literario, el simbolismo como tono general de la época y, en fin, la tendencia general a la renovación de la prosa y a la libre expresión del individuo. Con un repertorio muy plural de fuentes de inspiración, correlativamente viene el rechazo del naturalismo y de toda la estética realista aplicada a la prosa, y el paisaje, aunque con residuos considerables en cuanto al afán de exactitud y a la validez de la tesis positivista sobre el medio, Unamuno, Azorín, Antonio Machado, Pío Baroja, cada uno a su manera, se opondrán al paisajismo del siglo XIX, como ha señalado Blanco Aguinaga, una posición conservadora. Como el resto de Europa a lo largo del XIX, porque no podría ser de otra manera, ya que de ello inherente a la mentalidad que se opone al capitalismo, desde el punto de vista de defensa de las viejas estructuras, los naturalistas y paisajistas que tienden siempre al costumbrismo eran en España antes del 98 los tradicionalistas. Sin embargo, creo que Blanco Aguinaga, aún acertando básicamente en la tesis de su libro, exagera y simplifica un tanto, sobre todo cuando se trata de aplicar un esquema a Baroja. La juventud del 98 con actitud crítica se opone al paisajismo y cuando se dedica a esta abandona su compromiso con la historia. Los dos casos más claros para ilustrar su tesis son, como él dice, Ganivet y Azorín. Pero en Pío Baroja se da desde los primeros artículos de Juventud una afición muy personal a la salida al campo y la descripción de este por impresión directa, al contrario que Pérez Galdós y Valle Inclán, por ejemplo. Incluyen en él las excursiones hechas con su padre, ingeniero de minas, a lugares apartados, y también pienso el ejemplo de Guiner de los Ríos, que sin duda fue importante para Unamuno, Antonio Machado y Azorín. Pero debió también llegar de alguna forma el joven Pío. A esto habría que unir desde luego su amistad con el suizo Paul Schmidt, entusiasta de Nietzsche, cuya compañía en las excursiones a El Paular fue decisiva en la génesis de Camino de Perfección, como ha mostrado Gonzalo Sofejano. Por eso, la afirmación de Blanco de que la juventud del 98 termina precisamente cuando algunos de sus mejores escritores dedican gran parte de sus energías a la invención del paisaje y a la peculiar literarización de la vida, y que a ello conduce en pureza la atención que ahora van a dedicar a la naturaleza y a las viejas ciudades casi olvidadas, viene a ser un radical rechazo de la historia. Resulta en el caso de las novelas de Pío Baroja inadecuado, puesto que, por ejemplo, en Caminos de Perfección, entre 1890 y 1905, y que es además su primera novela importante,
el paisaje inventado y sorprendentemente valioso como literatura pura, es al mismo tiempo un medio simbólico decisivo para reafirmar la crítica abierta y nada evadida de Baroja a la España en que le tocó vivir. Esta función de apoyo de la denuncia sociopolítica que cumple el paisaje en camino de perfección continúa, como el mismo Blanco reconoce y estudia acertadamente en la trilogía La lucha por la vida. Y más allá, El árbol de la ciencia y en César Nada, como se mostrará más adelante. De observador implacable de la realidad española, Baroja la capta con precisión externa, pero también con un afán común a sus compañeros de generación de encontrar la realidad profunda de España en su paisaje, su arte y sus gentes, dejando de lado las apariencias engañosas del triángulo de la Restauración, sobre la validez de ese idealismo que les llega más o menos difusamente a través de Giner. Se puede discutir en teoría, pero no sobre el hecho de su real operatividad en las mentes de la época. A lo largo de este trabajo se irá viendo hasta qué punto paisaje y crítica de la sociedad y la historia española se imbrician y corroboran mutuamente en las novelas barojianas. El título del presente artículo se refiere evidentemente al propósito de asediar el tema desde perspectivas diferentes, contribuyendo a enriquecer las aportaciones precedentes, pero sin pretender un estudio exhaustoso. Se irán poniendo de manifiesto, además de dimensiones de compromiso con la que se puede relacionar los textos paisajísticos que acaban de apuntar, la relación entre pintura y escritura, expresionismo, la fundamentación psicológica de la actitud del escritor ante la naturaleza y su sentido, la delicada complejidad de aspectos que aquella contiene en su posibilidad de evasión y refugio o soporte para la acción, la riqueza cromática de los paisajes barojianos, sus imágenes cargadas de expresionismos, su vivencia directa y comprometida con la realidad española, aparecerán consustancialmente unidos a la singularidad, al movimiento interior del autor, a quien por otra parte no debemos exigir nada que no le fuera realmente posible en su época y contexto. Quiero decir, el mantenimiento en la madurez de su radicalismo juvenil, como ha escrito Carlos Blanco, pero dado el hecho del cambio radical que sufrió la obra de cada uno de ellos del 98, es ante todo lícito preguntarse por la seriedad o la profundidad del pensamiento social crítico que en diversas formas expresan en su primera época, por las posibilidades objetivas que ofrecía la España de un fin de siglo, de que una juventud intelectual de origen pequeño burgués pudiese mantenerse en las diversas formas del pensamiento revolucionario. El hecho es que en toda Europa, como pone de relieve el mismo autor citando a Sartre y a Lucas, esta generación cultiva hasta el extremo el subjetivismo. Basta recordar a Proust, 1871, y a Thomas Mann, Hermann Hesse y a Rainer Maria Rilke, todos ellos nacidos en 1875. Pero es hora ya de perseguir en cada fragmento descriptivo barojiano la rica pluralidad de actitudes que nos presentarán a veces a personajes de tipo decadente, que evolucionan hasta convertirse en críticos acervos de la tierra que recorren, y en todo caso de actualizar con cierto detalle la composición de unos paisajes literarios que cuentan entre los mejores de su época en prosa castellana. Camino de Perfección apareció como folletín en 1901. En la opinión
y como volumen en 1902 en la editorial de Bernardo Rodríguez Serra. Una edición posterior fue la de 1913 en Renacimiento de Madrid. Faltan ediciones críticas de las novelas de Baroja, así como unas obras completas que lo sean de verdad. Las que existen publicadas por Biblioteca Nueva de Madrid desde 1946 tienen además una ordenación discutible y de muchas lagunas, numerosísimas erratas y por otro lado inefables muestras de la censura de posguerra, como estas que a título de ejemplo extraigo de la comparación de las ediciones de 1903 y 1946 de Camino de Perfección. En la página de 1913, la página 35 se lee: la luz eléctrica estaba ahí encendida, había fuego en la chimenea. Sigue una escena erótica descrita por Baroja con vivaz intensidad, pero sin traspasar los límites de su funcionalidad en la novela, ni el decoro admitido en las publicaciones serias de la época. El autor además nunca se complacía en estos pasajes. Esta alusión estética barojiana nos revela su raigambre romántico mezclada con un refinamiento simbolista, pero apunta a la espontaneidad libre del escritor que Don Pío defendería 23 años más tarde en su prólogo a La nave de los locos, como afirma Osorio más adelante. Lo que sí creo es que el arte, eso que nosotros llamamos así con cierta veneración, no es un conjunto de reglas ni nada, sino que es la vida, el espíritu de las cosas, reflejado en el espíritu del hombre. Lo demás, eso de técnica y del estudio, todo eso no. A lo largo de los fragmentos que vamos a examinar, conviene tener presente esta inicial proclama de libertad de cuño romántico que contrasta con la real complejidad y originalidad del estilo barojiano, precisamente aquí más rico que nunca de técnicas impresionistas y de cadencias en la frase. Para empezar, en la misma página aparece un pasaje que demuestra la prodigiosa innovación de la prosa barojiana, que sobre el estilo amazacotado, analítico, premioso y engalonado de primer ejemplo, un Pereda resulta fluido denso, con una selección perfecta de los fragmentos, a través de las impresiones del que narra, que le revela la sensibilidad del propio autor, quien por otra parte ha querido hacer pintor a su personaje Osorio. El cielo estaba puro, limpio, azul transparente, a lo lejos por detrás de una fila de altos chopos del hipódromo que ocultaba el sol echando sus últimos resplandores sobre las copas verdes de los árboles, sobre los cerros próximos desnudos, arenosos, a los que daba un color cobrizo. En el todo es belleza, apaciguamiento contemplativo, como una música de Bach. Es una película trágica de Pasolini. La pureza del campo se contrapone al diálogo lleno de rebeldía y tristeza de los personajes de la ciudad. Un elemento que marcha el humo de las fábricas, porque Pío Baroja no teme acumular los adjetivos en oposición, casi sinónimos, 4 en la primera línea y 3 en la 19, puro, limpio, azul, transparente, azul infinito, inmaculado, nos vienen a la memoria de las palabras de Pedro Laín Antralago. La tierra ibérica, vasgonado castellana, es para Baroja como para Unamuno, Azorín y Machado, una realidad consistente, pura, incontaminada, espoleada por el hondismo anhelo o apaciguada por el reposo dulce. El alma del contemplativo Baroja siente ante ella una íntima sensación de plenitud humana. Transfigurada por la luz, estamos en pleno simbolismo.
El arte de la pintura con un sincretismo desenvuelto, la retina de Baroja capta ahora los perfiles en su nitidez como en las tablas del trecento o el cuatrocento. Otro elemento básico en las descripciones barojianas es la notación cuidadosa, metódica de los procesos cambiantes de luz y de colores. Condenada naturaleza siempre hermosa que subraya la función contrapuntista de este paisaje frente a la amarga peripecia anímica de los personajes. El protagonista sale de viaje por España, abandona la ciudad y se interna en el campo en busca de una vida natural, una vida libre de las presiones de una religiosidad deformada y asfixiante. La educación antinatural y falsamente religiosa es el mal del que hay que huir, y el bien, la meta, es la integración en la naturaleza, el libre desarrollo del individuo. Pío Baroja, Fernando, al principio del libro, oscila entre un ascetismo dudosamente asimilado y acceso de furor sexual, y esto lo proyecta en sus preferencias paisajísticas. El ideal de la vida era un paisaje intelectual, frío, limpio, puro, siempre cristalino, con una claridad blanca sin un sol bestial. Pero al poco tiempo se enreda con su tía Laura en una aventura erótica desatada, crispada, que lleva al límite su desequilibrio personal. Para buscar una solución en su crisis sale de Madrid a pie sin rumbo en una huida que será consustancial a tantos personajes barojianos, pero que resultará algo más, un medio de curación y de toma de conciencia de la realidad española. A través de la pupila hipersensible de este artista inadaptado, Baroja va a dar una colección espléndida de paisajes en un nuevo tipo de novela, a medio camino entre esta y el libro de viajes. Fernando abandona Madrid en una noche bochornosa de verano. Era así como la noche de porvenir, oscuro, opaco, negro. El paisaje tenía la enorme desolación de las llanuras manchegas. Sobre la realidad a través de la imagen de los pájaros de fuego. Un silencio solo interrumpido por el murmullo de una fuente que cantaba, invariable y monótona, su eterna canción no comprendida. Qué hermoso poema el del cadáver del obispo en el campo tranquilo, qué alegría la de los átomos al romper la forma que les aprisionaba, al fundirse con el júbilo en la nebulosa del infinito. Se ha subrayado las palabras clave: la naturaleza es el sustento puro y purificador. En ella la sustancia humana se limpia y se transforma, se sublima. Asoma que además la lectura de Schopenhauer, un deseo inconsciente de Baroja hacia la fusión, la unidad, algo que viene a ser el sustituto de la religiosidad destrozada por el clericismo de su tiempo. Baroja tiene, además de sus singulares dotes de paisajista literario, un sentimiento muy profundo de la naturaleza que le lleva a intuir la solidez y la unidad del mundo natural como algo infinito, algo sobre lo que personalidad insegura y efectivamente hambrienta pueden descansar sin recelo, como se verá más adelante al eludir las implicaciones psicológicas de la visión del paisaje de su obra. En el paisaje del cementerio del Paular se han tomado contacto de forma plena en el núcleo del significado de la naturaleza del libro. Schulz y Osorio van hasta Peñalar, atravesando uno de los escenarios más bellos de la provincia de Madrid. Las descripciones son de una enorme riqueza cromática, con un sentido muy dinámico de los cambios de luz y posición de las nubes, pero eso no es posible comentarlas todas. Importa señalar por lo menos la explícita referencia a la dualidad paisaje puro, sentimiento trascendente de la naturaleza, esteticismo y realidad panteísta. Para mí estos momentos, dice Schulz, son Dios. Destacan los ritmos
ritmos alternantes entre zonas soleadas y en sombra, el constante cambio de la iluminación y del colorido, y más aún las imágenes siempre en movimiento, proyecciones directas de la singularidad visión del escritor con su tendencia a una realidad expresionista. Con los cambios de luz, el paisaje se transformaba. La fluidez, la importancia de la luz y los matices de color propios del simbolismo lo caracterizan. El expresionismo, entendido como deformación de los rasgos de lo contemplado al aflorar la subjetividad del artista, brota espontáneamente del temperamento de Baroja, mucho más visionario y nórdico en un principio que, por ejemplo, el de su amigo Azorín. Hablo pues de expresionismo más como constante histórica que como influjo de una corriente determinada. Por ser una de las más ricas y prolongadas de la faceta expresionista de los paisajes baroquianos, brillaban los intervalos, los pedruscos de alta muralla enrojecidos de pronto por los postreros resplandores del sol, como si ardieran por un fuego interior a intervalos también, al nublarse aquellas rocas erguidas de formas extrañas. De pronto, por encima de Picacho comenzaron a aparecer las nubes de un color ceniciento. Me parece que el expresionismo de lo subrayado es tan evidente que apenas se necesita un comentario. Conviene anotar el rasgo del sangriento del fuego interior, de la dimensión siniestra y malsana, del rojo de los atardeceres visto por Baroja. Lo que importa ahora es poner de relieve este enorme subjetivismo, esta libre proyección de los estados anímicos en el paisaje. La prosa directa y sobria de las anotaciones, escuetas y nerviosas, hay el visionario y el cultivador de un estilo rico de sentimientos y fantasías, y su juego de tonos que se presenta en una sinestesia como sinfonía. La gama cromática puede producir armonías y melodías igual que la acústica. Las pupilas de Pío Baroja y Osorio asocian la luz cruda del sur y la ausencia de vegetación con la hostilidad de la naturaleza. Piensan en él los recuerdos. Este fragmento y la función del sentimiento de la naturaleza al final de la novela queda expresada en este párrafo. Al ocurrírsele que el origen de aquella corriente de su vida y su amor se perdía en la inconsciencia, pensaba que él era como un surtidor de la naturaleza, ni más paisajes que los de Castilla y Levante. En cambio, el paisajismo es también vehículo de denuncia cuando la implacable mirada